Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Amén. Vamos a leer un versículo bíblico. Le invito a ponerse de pie. La última vez leemos un versículo bíblico un poquito interesante y de ahí arrancamos con el mensaje del día de hoy. Isaías 65:1, la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fui buscado por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Padre, gracias el día de hoy, Señor, por todos los buenos reportes que hemos oído. Gracias por haberte manifestado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias por el Evangelio, Señor. Gracias por tu perdón. Habla ahora a nuestros corazones, edifícanos, fortalécenos. Desafíanos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Si leemos una vez más el versículo, parece que es una paradoja. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Aunque suena como una paradoja, porque el que busca halla, dice la Biblia, ¿verdad? Pero alguien que no busca no va a encontrar, ¿verdad? Que no va a encontrar. Dios fue hallado por los que no le buscaban. Qué interesante. Yo me atrevo a decir que todos nosotros caemos en esa categoría. Nosotros no estamos buscando a Dios. Estamos ocupados en otras cosas, en nuestras propias agendas, algunos enredados en vicios, algunos enredados en estilos de vida no agradables a Dios, en relaciones que no estaban bien. Pero sin embargo, Dios vino a nuestro encuentro. Dios se hizo presente a los que no le llamaban. Yo no sé cómo caracterizar, cómo describir este gesto de parte de Dios. Imagínese usted está en su casa y yo llego y toco la puerta. Digo, ¿me estabas buscando? No. ¿Tú me llamaste? No. Bueno, aquí estoy. Aleluya, va a tener que cocinar, ¿verdad? Rapidito. Pero, ¿por qué Dios hace esto? Para mí, este es el gran amor de Dios. El día viernes hablamos acerca del amor de Dios. Y a veces decimos, Dios es amor y Dios me ama, sé que Dios me ama, y decimos a la gente, Dios te ama. Pero en realidad, hasta que no abracemos la grandeza, la magnitud del amor de Dios, no vamos a poder vivir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. El día de hoy quiero hablar acerca del Evangelio. Y yo le daría un nombre más al Evangelio, el Evangelio de la gracia. Porque hay otros pseudo evangelios que se predican que no son evangelios de la gracia. Es más, Pablo decía, si alguien les predica otro evangelio que no sea el que yo predico, dice, el tal sea anatema. Así es que usted y yo tenemos que procurar predicar siempre el evangelio de la gracia. Al apóstol Pablo se le llama el apóstol de la gracia a los gentiles, ¿verdad?
El evangelio de la gracia. Evangelio quiere decir buenas noticias. Pero más que eso, buenas noticias de gracia. ¿Dónde vemos revelado esa gracia? En que usted y yo no estábamos buscando a Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios, dice la Biblia. Y sin embargo, encontramos a Dios sin buscarle. Él se hizo presente en nuestras vidas. Sin que le hayamos llamado, Él vino, tocó la puerta de nuestro corazón y dijo: heme aquí, heme aquí. Interceptó nuestra existencia. Se hizo presente. No solamente fuimos perdonados. Ese perdón fue gratuito, pero no fue gratis. Gratuito, pero no fue gratis. ¿Cómo es? Otra paradoja. Fue gratuito para usted y para mí, pero no fue gratis porque alguien pagó un precio, y un precio muy alto. Jesús. Gracia sobre gracia. No buscábamos a Dios, Él vino y se hizo presente. Él vino y nos encontró. No buscábamos a Dios, nos ofreció el perdón que ni siquiera sabíamos que necesitábamos perdón, porque muchos de nosotros estábamos bien orgullosos de ser buena gente. ¿Cuántos estaban así? No sé si se acuerdan de mi testimonio, y parte del proceso de mi conversión fue que María me dijo a mí: lo que pasa contigo es que tú no tienes religión. Y eso a mí fue una puñalada en mi corazón. ¿Cómo me va a decir eso ella a mí si yo a los 14 años me iba a ser sacerdote? Yo fui criado en escuela católica. A mí decirme, yo soy buena gente. Pero eso creó un pequeño conflicto y Dios usó ese conflicto. Llegó y tocó la puerta de nuestro hogar, de nuestro corazón, y estamos el día de hoy aquí. Gloria sea a Dios. Jesús pagó un precio muy alto. Gracia sobre gracia, no solo el perdón, pero también nos alcanzó, nos buscó cuando no pensábamos que necesitábamos perdón. Ahora ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. Literalmente. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero no se equivoque. No tenemos que pagar por nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestro pecado permanecen. ¿Verdad que sí? Un ladrón, un criminal se convierte al Señor, se arrepiente, Dios le perdona, pero lo más probable es que tenga que hacer sus dañitos. Puede ser que Dios en su gracia le reduzca la sentencia, pero tenemos que pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Romanos 6:23 explica, dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso cuando le hacen un regalo de cumpleaños sorpresa. ¿Cuánto les gusta el cumpleaños sorpresa? Usted no se esperaba, ¿no? Y usted no pedía un regalo. Hay quienes dicen: te invito a mi cumpleaños, esta es la lista de lo que necesito. Macy's, Nordstrom, no sé qué, hay un montón de tiendas y le dan la lista, ¿no? Pero cuando usted no se esperaba y viene y le presentan un regalo, la paga del pecado es muerte. Y en vez de muerte, Dios nos da un regalo maravilloso: la gracia, la salvación. Entonces el día de hoy quiero hablar del evangelio de la gracia, pero quiero hacer énfasis en la gracia del evangelio, que no es lo mismo. La gracia del evangelio. Una cosa es las buenas noticias de la gracia y otra cosa es la gracia de las buenas noticias. Buenas noticias de la gracia. Mucha gente oye las buenas noticias de la gracia, pero no entiende la gracia de las buenas noticias y no aceptan al Señor. El Señor viene y se revela, se manifiesta, toca la puerta de su corazón, se hace presente, dice: heme aquí. Habla a las vidas de los seres humanos como habló a su vida y a mi vida de una manera vívida, y resistimos a la gracia, y Dios insistió. Se nos presentó el evangelio de la gracia, pero usted y yo hemos experimentado la gracia del evangelio, los que hemos recibido y hemos aceptado al Señor Jesucristo. La gracia del evangelio es que el amor de Dios me alcanzó. No sé si la palabra correcta es me casó. Dios me estaba casando, estaba cuidándome y estaba viendo de qué manera, de cuántas maneras tenía que Él hablarme
hasta que tocó cierta fibra de mi corazón y de su corazón. Hasta que el Espíritu de Dios vino y nos reveló y nos trajo convicción de pecado, de justicia, de juicio, y pudimos reconocer que éramos pecadores. La gracia del Evangelio. No solamente Dios presentó su Evangelio de gracia, pero nos persiguió y nos persiguió y nos persiguió y no se dio por vencido. Si Dios se hubiera dado por vencido cuando yo tenía 25 años, y quién sabe si esa fue mi última llamada, es posible que yo no haya llegado a los 26 o a los 30. No sé de usted, pero yo estoy casi seguro que no hubiera llegado. Mi vida estaba demasiado desordenada. Y más que todo, la vida está pendida de un hilo. De un hilo. La Biblia dice que nuestra vida es como un vapor. Hoy estamos, mañana no está. Es como la flor del campo. Hoy está bella y luego se marchita y deja de ser. Pero qué bueno que Dios interceptó nuestro camino. Qué bueno que no solamente el Evangelio de la gracia se nos presentó. Ahora, me atrevo a decir, voy a hacer una pregunta aquí. Bueno, el viernes a lo mejor yo mencioné, alguien se acuerda. ¿Qué quiere decir gracia? ¿Cuál es la definición de gracia? Lo hemos hablado aquí más de una vez. ¿Alguien se acuerda? ¿Lo anotó? No. Busca su diccionario. No, lo hemos dicho aquí una y otra vez. Ángela, tú que tomas nota, no. Y yo he dicho que la gracia de Dios es más que el perdón, es más que la justificación. No. Y hago énfasis que no, para que usted se acuerde y tome nota, que voy a dictar sentencia. La definición en el diccionario griego, la definición de la palabra charis, dice de la siguiente manera: influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Chequéelo si usted quiere. Entonces, es más que perdón, es más que un favor inmerecido. Ya recibimos el perdón que era inmerecido. Alguien más pagó el precio por nosotros, pero no solamente fuimos perdonados y justificados, pero fuimos empoderados. El don del Espíritu Santo, la gracia divina, la influencia en el corazón del hombre que se refleja en una vida. Hemos sido, escúcheme esto, investidos de poder. Y porque hemos sido investidos de poder, somos revestidos de poder. Investidos quiere decir que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, ¿verdad que sí? Investidos de poder. Y somos revestidos de poder, porque ahora esa influencia divina en el corazón tiene un potencial y una capacidad que se refleja en la vida. ¿Dónde estuviéramos nosotros si es que simplemente hubiéramos recibido el perdón y la justificación y sin poder del Espíritu Santo? ¿Dónde estuviéramos? Posiblemente hubiéramos vuelto como el perro al vómito, ¿verdad? Esta es la gracia del Evangelio. El Evangelio de la gracia se vino y se nos predicó: hay perdón para ti, hay justicia para ti, justificación. Dios se hizo presente cuando no le buscábamos. Pero la gracia del Evangelio es que sobre eso viene el don divino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo me reveló verdad, sino que también me da poder para vivir esa verdad. ¿Cuántos conocen el poder del Espíritu Santo? Si usted no está viviendo una vida de victoria, hermano, hermana, no estoy hablando de un error, una equivocación, no. Si usted está siendo derrotado vez tras vez, usted necesita buscar el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios ya lo dio. Dios ya lo dio. Somos hechos del mismo material. ¿Y por qué es que algunos caen y tropiezan con la misma piedra vez tras vez y otras personas viven en victoria y regocijándose de serles fiel a su Dios? La diferencia está en la gracia del Evangelio. No se quede solamente perdonado. Busque el poder de Dios. Busque la investidura del Espíritu Santo. Somos más que perdonados y empoderados. Somos investidos para reflejar
una vida de victoria. Lo cual me lleva a una pregunta. ¿Es usted buenas noticias a este mundo? Cuando la gente le ve a usted, no lo digo por usted, pero a usted se lo digo, no le digo a usted, le digo, bueno, etcétera, no lo tome personal. Pero cuando usted entra a una habitación, a un grupo de personas, ilumina esa habitación. Cuando usted entra y dice, wow, llegó el hermano, llegó la hermana, siempre tiene algo bueno que decirme. O usted entra y llena el cuarto con la ausencia de los demás. Se van, ahí viene ese hermanito, yo con ese no. O esa hermanita, ¿no? Es usted el evangelio. Porque si el evangelio de la gracia nos alcanzó y nos dio perdón, y la gracia del evangelio viene y nos empodera para vivir una vida de victoria, usted es luz a este mundo. Y usted se convierte en las buenas nuevas para este mundo. La mejor carta de presentación que tiene Dios en el cielo no es un predicador desde el púlpito. La mejor carta de presentación que tiene Dios sobre esta tierra es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Nosotros somos el evangelio, la evidencia de que no solamente Dios llegó a nuestra vida, nos alcanzó, nos perdonó, sino que Dios nos empoderó y vivimos en victoria y vivimos agradecidos y contentos de servir al Dios vivo. Gloria sea a Dios. Si Dios se ha manifestado a su vida, usted es buenas nuevas a este mundo. Y escuche esto, no somos buenas nuevas por casualidad. Hay que ser intencional cada día. Hay que ser intencional cada día. Levantarse diciendo, este es el día que hizo el Señor, me voy a gozar en Él. Hoy voy a ser el reflejo de la gloria de Dios. Para esto fui llamado. Yo soy buenas noticias a este mundo. Soy la evidencia de un Dios vivo, de un Dios de poder. Soy la evidencia de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo en el Calvario. Somos la buena noticia a este mundo. Somos llamados a reflejar el amor, el poder transformador, el poder regenerador de Dios a este mundo. Y escúcheme esto, somos la esperanza de este mundo. Hay una ilustración muy antigua, muy conocida, que Jesús llega al cielo y dice, Jesús dice, salvaste a la humanidad. Bueno, yo di mi vida. Dice, ¿y qué dijiste? Bueno, yo ahí dejé a 12 y uno estaba uno fue medio malo, dice. Y de los 12, ¿cuál es? Bueno, el uno es cascarrabias, los otros son dos violentos, el otro... Y le dice el ángel, ¿dejaste solo a 11? Sí. ¿Y cuál es tu plan B? No tengo plan B. Dios no tiene plan B para tu vida, tiene plan A. Usted y yo somos el plan A. Usted y yo somos la esperanza a este mundo. Hall Lindsey, un evangelista muy reconocido de los 60s por ahí, dijo esto, no sé si es que sea verdad, pero le voy a decir lo que dijo. El hombre puede vivir 40 días sin comer, 3 días sin agua, 8 minutos sin aire, pero solo un segundo sin esperanza. Usted y yo somos el evangelio, somos la esperanza de este mundo. ¿Por qué? Porque con cada día de victoria que tenemos estamos declarando a los 4 vientos, si Dios lo hizo por mí, lo puede hacer por ti. Aleluya. Si Dios me salvó de esto, de aquello, si Dios me quitó las drogas, del alcohol, si Dios restauró mi matrimonio, si Dios me ayudó a estar en pie hasta el día de hoy, lo puede hacer por ti. Somos la esperanza de este mundo. Fuimos alcanzados por el evangelio de la gracia para que proclamemos con nuestra vida la gracia del evangelio. Cristianismo no es religión. Religión nos habla de que cómo podemos alcanzar el favor de Dios o cómo podemos alcanzar el perdón de Dios. La gracia o el cristianismo nos habla de lo que Dios hizo por perdonarnos y por alcanzarnos.
Es diferente. Religión y cristianismo. El creyente no puede ser religioso, no puede ser, escúcheme, condenativo, legalista, lleno de prejuicios, con falta de perdón, con resentimientos, sino más bien una fuente de gracia. Por eso nuestra declaración de misión en Templo Calvario, ¿cuál es? Tú no cuentas, no recibes el premio tú. La misión de Templo Calvario somos llamados a ser la expresión de la gracia y el amor de Dios en esta generación y en cada comunidad. Solamente los que reconocen la gracia que los alcanzó pueden dar fruto de gracia. Citando a Adrian Rogers, él dice, hay quienes creen que al venir a la iglesia le hacen un gran favor a Dios. Hay quienes creen que venir a la iglesia y poner una ofrenda o dar sus diezmos o servir, le están haciendo un gran favor a Dios o al pastor. Eso dijo Adrian Rogers. Ahora yo voy a decir mi versión. Si no estás aquí por Dios, Padre, perdóname. Si no estás aquí por Dios, estás perdiendo el tiempo. Si estás aquí por otra cosa que no sea Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estás perdiendo el tiempo. Adrian Rogers, otra vez, yo escucho mucho, él ya murió, pero tiene un chiste, es en inglés. Dice que había un grupo de mujeres, de jovencitas que estaban en la iglesia y estaban orando y decía, God, give us good hearts. God, give us pure hearts. God, give us sweet hearts. Estaban buscando novio en la iglesia. Si no está aquí por Dios, hermano, está perdiendo el tiempo. Si no te presentas ante Dios como un súbdito que está resuelto a hacer la voluntad de su rey, aún tú no has hecho de Jesús tu Señor y Salvador. Y hay una gran diferencia. La diferencia entre una vida de victoria, una vida de paz y de gozo y una vida de derrota. No esperes estar listo o preparado para servir a Dios. Nunca lo estarás. Nunca lo estarás. Pero los que se disponen a servirle incondicionalmente, esos son a los que Dios prepara y los usa. Los empodera para ser tus testigos. No temas decirle a Dios, heme aquí, heme aquí. Que Él lo hizo primero en tu vida, sin que tú le llamaras. A los que no me llamaron, a los que no invocaron mi nombre, les dije, heme aquí, heme aquí. No temas en decirle, heme aquí al Señor, porque Dios nunca paga mal al que le sirve bien. Y sin embargo, hay un dicho por ahí que dice que el diablo paga mal al que le sirve bien. El diablo paga mal al que bien le sirve. Ahora escúchame esto. Yo lo puse de esta manera. Dios nunca paga mal al que le sirve bien. Vendrán a tu vida bendición sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición. En otras palabras, servir a Dios nunca va a ser una carga para nadie. Y hay gente que no, yo no quiero servir. Y si tengo que dar mis diezmos, y si tengo que dar para las misiones, y si me piden que sirva en la iglesia. Cuando te dispones a servir a Dios y dices, heme aquí, garantizado. Bueno, yo no lo garantizo, lo garantiza la palabra y lo garantiza Dios. Vendrá sobre ti bendición, las bendiciones de Dios vendrán y te alcanzarán. El viernes hablamos de que hay muchos que están tras las añadiduras y no las alcanzan. Y Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te alcanzarán. Poner la mirada en las cosas de arriba primero.
Dios derrama su bendición sobre los que quieren ser bendición. Pero el que dice, bendíceme, dame, sáname, prospérame. El Señor dice, esta ovejita, ¿verdad? Pero Dios derrama su bendición sobre el que dice, Señor, heme aquí, yo quiero ser bendición. Bueno, vamos a leer el contexto del versículo que leímos al inicio. Fui buscado. Ese versículo se cita nuevamente en Romanos capítulo 10, creo que está más abajo de los versículos que yo leí, creo que es del 17. Ok, Romanos cita a Isaías que leímos. Ok, pero déjeme darle el contexto. Romanos 10:4, vamos a leer todo este pasaje y de ahí tocamos unos cuantos puntos y terminamos. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley de Moisés dice, cumple los 10 mandamientos y vas a vivir por ellas, pero por la ley nadie será salvo. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Ok? Una vez más, yo no buscaba a Dios, usted no buscaba a Dios. La palabra de Dios no estaba en nuestra boca, en nuestro corazón, pero Dios llegó. Se manifestó a los que no le buscaban. Vamos a continuar. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Vamos a ver unos cuantos principios, pero lo vamos a ver de atrás para adelante. En otras palabras, de los dos últimos versículos, del versículo 14 y 15. Pero vamos a comenzar a lo último del capítulo 15. Antes de leer esto, quiero decirle que dijimos, y aquí la Biblia lo corrobora, que las misiones se dan por pies que van, rodillas que oran y manos que dan. ¿Verdad que sí? La victoria que usted acaba de ver, que estamos celebrando el día de hoy, nadie puede atribuirse el crédito por sí solo. Nadie. ¿De quién es el crédito? De Cristo, pero es de todos nosotros. Nosotros lo hicimos. Con la ayuda del Señor. Algunos sacrificaron más, dieron más sacrificialmente, otros dieron menos, pero no importa, manténgase ejercitando su fe. Hay personas que son demasiado valientes, a mí me sorprenden. Y creo que al Señor también a veces le hará cosquilla del corazón. Hay quienes dicen, oh, misiones, detenga, pa. Y a veces a mí me dan ganas de decir, pero ¿y por qué da tanto? Pero hay personas de aquí. Le voy a hacer una pregunta, no está en el bosquejo, y perdóneme si es que esto suena, qué sé yo, contencioso, controversial, pero de los 19,700, todos tenemos el crédito del viaje, ok, pero hablando humanamente, como decía Pablo, perdonadme mi locura, de los 19,700, ¿cuánto contribuyó usted? Bueno, usted dice, pastor, yo di $10, está bien. No se preocupe, sigue ejercitando su fe. Usted dice, pastor, yo di 1,000, gloria a Dios. Próximo año de 2,000.
Sigue ejercitando su fe. Usted dice, pastor, yo no pude dar este año, pero yo oré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es nuestro el crédito. Ok, vamos entonces de atrás para adelante. Primero son los que van. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. No todos los pies tocaron Guatemala. Hubieron 24 pies y otros muchos más voluntarios, pero las 12 personas que fuimos de aquí, fuimos los que llevamos las buenas nuevas en el nombre de Templo Calvario. ¿Verdad que sí? Entonces están los que van, pero están los que envían. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueren enviados. Ustedes nos enviaron. Templo Calvario nos envió a los 12. Nosotros fuimos una vez más en representación de Templo Calvario Internacional. Yo no fui en el nombre del pastor Guido, nadie fue en el nombre suyo propio. Fuimos enviados por ustedes. Ahora escuche, el esfuerzo humano tiene efecto poderoso. Nosotros fuimos encomendados por Jesús, el Rey y Señor. En otras palabras, si es que si los 12 no hubiéramos sido creyentes y hubiéramos ido, tremendo efecto, poderoso, ¿verdad? Pero no fuimos en nuestro nombre. Podíamos haber ido por nuestra cuenta y haber hecho lo mismo, la misma cantidad de niños, la misma inversión de dinero, pero no fuimos por nuestra propia cuenta. Fuimos comisionados. Esto es bíblico. Fuimos comisionados por ustedes. Aquí hubo un culto de comisión. Ustedes, ¿cuántos oraron por nosotros el día que íbamos de salida? No pierda la perspectiva. La próxima vez que más tarde vamos a orar por los niños oficialmente y todos los que van de regreso a las escuelas, ¿usted cree que esa oración hace alguna diferencia, sí o no? Yo creo que sí. Hay veces que en el mundo dice, te deseo buena suerte. Y la persona dice, bueno, me desearon buena suerte y se siente bien y las cosas le salen bien. ¿Cuánto más cuando le decimos en el nombre del Señor Jesucristo? Fuimos comisionados. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:15. Leímos este versículo el día viernes. Pablo diciendo a Timoteo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia no es invención de hombre, en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente. Okay, este es un edificio, nos reunimos, cuando nos reunimos constituye casa de Dios, pero es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué nos gozamos tanto en el viaje, hermana Katy? Porque fuimos comisionados por la iglesia del Dios viviente. Aleluya. No fuimos en nuestra. Hay los que van, los que llevan buenas nuevas, pero hay los que envían. Y ustedes nos enviaron. Hay los que predican, estoy yendo de atrás para adelante en los versículos. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique. Yo puedo decir sin temor, sin duda alguna, de los 12 que fuimos, ¿cuántos creen ustedes que predicamos? ¿Por qué? Porque nosotros conocimos el Evangelio de la gracia y representamos la gracia del Evangelio. Usted y yo somos la carta de presentación del poder, del nombre de Jesús, del poder de su sangre. Todos predicamos.
sin haber quien les predique. Todos predicamos. Y usted dice, pastor, yo no tuve chance de ir, yo no tengo chance de predicar. Usted es del Evangelio. Hay un pasaje en la Biblia, en Mateo 5:18, cuando el Señor Jesús liberta a un endemoniado. Dice, al entrar en la barca que había estado endemoniado, el endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, pastor, yo no puedo predicar, yo no he cogido instituto, yo cojo un micrófono y me paralizo. La predicación no se trata de eso. Ve y cuéntales, ve a tu casa y cuéntales a los tuyos las grandezas que el Señor ha hecho contigo, la misericordia que Dios ha tenido contigo. Ahora, atrévete a vivir lo que predicas. Tienes que estar viviendo lo que predicas para que puedas predicar lo que vives, para que puedas predicar de Jesucristo que te da una vida de victoria, que te sacó de las tinieblas a la luz. Camina en luz y así tu predicación va a ser efectiva. Este endemoniado, el versículo 20 dice, ex endemoniado, ¿verdad? Dice, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis quiere decir un grupo de 10 ciudades. Él no solamente se fue a su casa, a su parentela, se fue a predicar por otras ciudades. Los que predican. Recuerden que estamos en retroceso, ¿ok? Vimos los que van, los que envían, los que predican. Ahora, de acuerdo al versículo, están los que oyen. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Una vez más, usted y yo necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos hablar de Jesús. Así como alguien nos habló de Jesús, varios pasajes de la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento dice, por ejemplo, Rahab la ramera dice, hemos oído de cómo Dios los sacó de Egipto y el corazón de todos los de Jericó está que tiembla. Ella tuvo convicción porque había oído la fama del Señor. Otros personajes en el Nuevo Testamento dice, habiendo oído de Jesús, se acercaron y le pidieron misericordia. Una vez más, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Usted y yo conocemos personas que todavía no han oído, escuche, no han oído del Evangelio de la gracia. Y si han oído el Evangelio de la gracia, no han oído acerca de la gracia del Evangelio. Y si te predico, mira, busca a Jesús, tú pecador, conviértete, arrepiéntete, no te vas para el infierno. Dios te perdona. El Evangelio, hay perdón para ti, arrepiéntete. Tú, prostituta, adicto, borracho, arrepiéntete. Ese es el Evangelio de la gracia predicado. Pero la gracia del Evangelio es predicado con amor, con pasión, con testimonio, para que la gente pueda oír de la gracia del Evangelio. El Evangelio, la gracia del Evangelio es predicado con una vida de victoria. Y que dice, si Dios lo hizo por mí, si Dios lo hizo en mí, si Dios lo hizo en mi familia, si Dios lo está haciendo conmigo, Dios es el que me mantiene de pie, Dios es el que me da la victoria y puede darte la victoria a ti. La gracia del Evangelio se predica con pasión. Este mundo necesita oír. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Necesitan oír, pero también necesitan ver la palabra de Dios viva en nuestras vidas. Luego están los que creen. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Pero acuérdense que antes de que crean tienen que oír. Tienen que oír. Ahora, aquí es donde muchos de nosotros, incluyéndome a mí, perdemos el deseo
el ímpetu de testificar, de predicar. Predico a 1000 o a 100 y ninguno se convierte. ¿Sabe que nuestro deber no es convertirlos? No es convertirlos. Nuestro deber es que oigan. Nuestro deber es que vean lo que Dios ha hecho. Nuestro deber es presentarles el evangelio de la gracia y presentarles la gracia del evangelio. Es el Espíritu Santo, Juan 16:8, cuando Él venga, el Espíritu Santo, y Él ya vino. Y el Espíritu Santo está buscando, María enseñaba ayer en instituto, está buscando socios que quieran predicar, para Él dar testimonio y convencer de pecado, de justicia y de juicio. No se canse usted de hablar, de predicar, aunque a usted le parezca que, como decía mi mamá, les entra por el un oído y les sale por el otro. Aunque a usted le parezca que la gente no está oyendo, usted predíqueles. Que si usted lo hace con amor y compasión, el Espíritu Santo en su tiempo hará germinar esa palabra y dará testimonio y traerá convicción de pecado, justicia y juicio, así como lo hizo con nosotros. Y dijimos: Señor, necesito de ti. Creímos. Nuestro deber no es convencer a las personas. No es convencer, es predicar. Es vivir el evangelio y predicar el evangelio. Y en sexto lugar están los que invocan. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo irán sin que les predique? ¿Cómo pues invocarán? Hay unos que creen y van a paso de tortuga en su caminar cristiano. Y dicen: no, yo no estoy, sí creo en Dios, sí. Ahora veo a Jesús distinto, sí. Ahora entiendo, pero no invocan. Una vez más, esa no es nuestra responsabilidad. No es nuestra responsabilidad decir: clama a Jesús, no. Usted sembró la semilla, el Espíritu Santo de Dios trae convicción. Cuando ellos crean e invoquen el nombre del Señor, podrán ser partícipes de la gracia del evangelio. Romanos 10:11 dice: pues la Escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos se recuerdan la primera canción que hicimos aquí? ¿Cuántos estuvieron aquí con la primera canción que hicimos? Nadie. No estaban aquí hace 3 semanas, la semana pasada. De las misiones, sí. Hay poder, sin igual poder, sí. Ese fue el tema: todo lo puedo en Cristo. Estábamos haciendo cuentas con hermana Patti y ella dice que estaba cansada. Todos nos cansamos, pero algunos, yo no sé qué Dios les dio, pero el hermano Josué, él tenía que hacer jugar a niños, 6 grupos de niños en la mañana y 6 grupos de niños en la tarde. Las de la danza tenían que enseñar 3 canciones a 6 grupos de niños en la mañana y a 6 grupos de niños en la tarde. Y cuando terminábamos en la mañana teníamos que danzar las 2 canciones, a veces 2 veces nos hacía danzar la pastora. La hermana Patti dice: pastor, yo danzaba como 40 veces al día. A propósito, María, me quieren contratar para que sea parte del equipo de danza aquí. Yo les dije que voy a consultar contigo. Yo era el más descoordinado, creo, de todos. Hay poder sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder sin igual poder en la sangre. ¿Se recuerda? En la sangre que Él nos dio.
Ahora escuche, hermano. Si esto no alegra su corazón, no tengo nada más. Cantamos una y otra vez con cientos de niños y niñas. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. No me diga usted, y que el diablo tampoco me diga, que la vida de estos niños no ha sido marcada. Yo no sé cuándo. Yo sé que el que nos mandó fue el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no sé cuándo uno de esos niños, y a propósito, hay unas experiencias que tremendas, tremendas. Los que oraban por los niños, yo trabajaba con los títeres, preguntábamos, hay necesidad tremenda, el mundo está roto. En esas aldeas hay hogares que están en una crisis tremenda, niños que están en crisis. Pero yo estoy seguro que el que nos mandó va a confirmar su palabra. Y en algún momento esos niños o esas niñas van a decir, hay poder en Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Cuando el diablo venga y les ataque y les quiera hacer sentir miserables y les traiga mentira sobre mentira, queriendo quitarles su valor o su identidad, ellos van a reconocer, hay poder en la sangre que Él vertió. Ese es el mensaje del Evangelio. Templo Calvario, hicimos una diferencia. El eco de nuestras palabras puede ser que resuene en sus mentes a través de los años, pero más que todo, el Espíritu Santo de Dios revelará en sus corazones la verdad. Y va a llegar un momento, no sé cuándo. Somos parte, no nos vamos a atribuir Templo Calvario, 1200 niños, somos parte del plan de Dios. Sembramos la palabra o regamos la palabra ya sembrada. Dios dará el crecimiento y va a llegar un momento en que ellos invoquen el nombre del Señor. Y la Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocarán porque oyeron porque hubo quien les predique. Hubo quien les predique porque fuimos enviados. Templo Calvario, estamos viviendo el Evangelio, somos el Evangelio. Gloria sea a Dios. A Dios atribuimos la gloria y la honra de esta gran victoria. Cada viaje misionero es una gran victoria. Jesucristo ha sido exaltado. Amén. Gloria sea a Dios. Predicamos el Evangelio de la gracia y somos la expresión de la gracia del Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé, yo tengo ganas de seguir sonriendo porque estamos en victoria. Hay algunos que están tristes, María, aquí. No sé. Amén. Vamos a transicionar a la Santa Cena. Hemos dejado para el último porque queríamos hacer énfasis en el Evangelio de la gracia y queríamos hacer énfasis en la gracia del Evangelio. Usted está con frío, estoy sudando aquí, hermano. Uy, algo está pasando. Amén. Si es que a alguien le falta el elemento de la copa y el pan, puede levantar su mano ahora. Si a alguien le falta, gloria sea a Dios. La Biblia nos enseña que esta es una de las ordenanzas que el Señor Jesús dejó para que su iglesia la cumpliera, una ordenanza. Dos ordenanzas, dos sacramentos practicamos en la iglesia, el bautismo y la Santa Cena. Si Jesús lo instituyó es porque es importante para usted y para mí. Yo quisiera que el día de hoy usted medite en esto. Medite en esto.
No solamente los niños de Guatemala están incluidos en Isaías 65:1, usted y yo también estamos incluidos. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Las familias de Guatemala no estaban preguntando por Dios. Fui hallado por los que no me buscaban. Una vez más, nosotros hemos unido nuestros recursos a la obra que Dios está haciendo en Guatemala, principalmente a través de la pastora Miriam y otros pastores y hermanos. Nos hemos unido al plan de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que el cuerpo de Cristo se una, saque adelante su propósito. No solamente los niños pueden decir esto, nosotros también fuimos buscados. Fui buscado, dice el Señor, por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocó mi nombre: heme aquí, heme aquí. El día de hoy recordemos no solamente el evangelio de la gracia, recordemos la gracia del evangelio. Dios nos persiguió y nos persiguió y no se dio por vencido. Dios nos alcanzó. Sin que llamemos, tocó la puerta de nuestro corazón y dice: heme aquí, heme aquí. Y posiblemente hoy tú puedes decir: pastor, yo todavía no he tenido esa experiencia. Yo creo en Dios, pero a veces creo y a veces no creo. Un día sí, un día no. Aférrate de las buenas nuevas, pero sobre todo aférrate de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que tú vivas una vida de victoria. Y es verdad, todos los que estamos aquí cometemos errores. Cometemos errores. Por eso Jesús estableció la Santa Cena. Recuerda el poder de mi sangre. Recuerda la magnitud de mi sacrificio. Y Él dice: hagan esto en memoria de mí. Es como si Jesús dijera: recuerden, no se dejen vencer. Recuerden una y otra vez. El diablo es experto en traernos condenación. Experto. Me pasa a mí, estoy seguro que le pasa a usted. El día de hoy queremos celebrar la Santa Cena. Queremos hacerlo con reverencia. Antes de cantar una canción, vamos a hacer una oración. El viernes cité algo que también he citado aquí, ¿verdad? Adrian Rogers, una vez más. Cito mucho a él porque le escucho. Él dice: cuando me convertí al Señor, me arrepentí grandemente. Y después de haberme convertido, he tenido que arrepentirme todos los días, porque reconocemos la santidad de nuestro Dios. Antes de convertirnos, hacíamos las cosas: eso no es nada. Mi compadre lo hace, fulano lo hace, todo el mundo lo hace. Pero cuando conocemos la santidad de Dios, todos los días procuramos vivir una vida agradable al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, el día de hoy nos maravillamos de tu grande amor, que cuando no te buscábamos, sin buscarte te hallamos. Tú te hiciste presente, interceptaste nuestro camino. Y no solamente nos revelaste el evangelio de la gracia, del perdón, pero manifestaste en nosotros la gracia del evangelio, el don del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir una vida de victoria. Y aún así, Señor, reconocemos que fallamos. Pecamos de palabra, de obra, de omisión. ¿Cómo poder satisfacer la santidad de un Dios sublime? Y te damos gracias que nos da la oportunidad cada mañana al despertar. Tu gracia se renueva, y el día de hoy, a través de esta celebración de la Santa Cena,
reconocemos que hay perdón. El gran sacrificio hace 2000 años no ha perdido su efecto. Hay perdón. Hay nueva oportunidad, Señor, para consagrarnos a ti una vez más. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Y mientras meditamos en esto, Dios mío, te pido que traigas convicción a cada corazón de ese perdón extendido a nuestras vidas de una manera maravillosa. Y el día de hoy celebramos la Santa Cena, reconociendo el Evangelio de la gracia y la gracia del Evangelio. Gracias, Señor.